Bueno, continuando con el tema de la valorización de biomasa y los distintos componentes presentes en biomasa, hoy nos va a tocar hablar un poco del tema de los lípidos. Ya hablamos bastante acerca de los hidratos de carbono. Los lípidos son un grupo bastante heterogéneo de compuestos desde el punto de vista de su estructura molecular. Se definen más en función de sus propiedades que por la presencia de funciones químicas. La característica común a todos los lípidos es su alta solubilidad en solventes orgánicos poco polares y su escasa o nula solubilidad en agua. El componente principal o uno de los componentes principales de los lípidos son los ácidos grasos. Por lo tanto, los vamos a definir. Los lípidos naturales contienen funciones hidrolizables que cuando se produce esa hidrólisis forman ácidos carboxílicos de cadena larga. Se trata de biomoléculas de naturaleza lipídica, ácidos monocarboxílicos, con cadenas lineales de más de 10 átomos de carbono, con la excepción del ácido butírico, que tiene 4 átomos de carbono y también es considerado como un ácido graso. Esas cadenas lineales pueden ser saturadas o insaturadas, y en general, dado la forma en que se biosintetizan, ¿sí? Están formados por un número par de átomos de carbono, porque se biosintetizan a partir de unidades de ácido acético o etanoico. Como les decía, la excepción la da el ácido butanoico, que se encuentra en la manteca y presenta similares propiedades a los ácidos grasos de mayor longitud. Los ácidos grasos forman parte de aceites y grasas vegetales y animales, de glucolípidos y de fosfolípidos, que son los componentes de la bicapa lipídica de las membranas celulares. Su estructura está basada en una parte polar asociada al grupo carboxilo y una parte no polar que es la cadena hidrocarbonada. El extremo carboxílico posee afinidad hacia el carboxilo de otra molécula de ácido graso u otra molécula que pueda formar puentes de hidrógeno. La cadena carbonada no es polar y repele el agua, por lo tanto es hidrofóbica. Todos los ácidos grasos son de gran importancia metabólica, constituyen una importante porción de la estructura de la mayoría de los lípidos hidrolizables de origen tanto vegetal como animal. Se los suele clasificar en dos criterios, un criterio químico y un criterio biológico. En el criterio químico se considera su nivel, por ejemplo, de saturación, definiéndose dos importantes grupos: los ácidos grasos saturados, como por ejemplo el ácido mirístico, que está presente en el fruto de la nuez moscada, y el ácido estiárico, que se encuentra mayoritariamente en el cebo vacuno, o los ácidos grasos insaturados, muchos de ellos esenciales, como el oleico, el linolélico, el araquidónico, que después veremos. Acá tenemos la formulación de los saturados, ¿sí? Reciben en general el nombre de los lugares de donde se los extrajo por primera vez, ¿sí? Y la forma abreviada de representación es, si tenemos 12 carbonos, ponemos el número 12, y si no tenemos insaturaciones, 2 puntos, un 0. 14 carbonos, 14, 2 puntos, 0. Y así sucesivamente. Los insaturados, hay que especificar cuántas insaturaciones tiene, ya sea 1, 2, 3, 4, y las posiciones donde están, a partir desde el carbono 1. Esta letra delta indica que a partir del carbono 1, la primera insaturación, en este caso la única, se encuentra en posición 9, entre carbono 9 y 10. Si contáramos de atrás para adelante, en lugar de delta se pone omega.
De ahí los conocidos omega 9, omega 3, que simbolizan eso. Los esenciales son compuestos que se consideran como nutrientes y necesarios para un organismo vivo, ya que el organismo en cuestión no tiene la capacidad de obtenerlos. Por lo tanto, se debe administrar con la alimentación. Nuestro organismo necesita de algunos ácidos insaturados esenciales. Por ejemplo, el ácido linolénico, que es el 18-delta-2, ¿sí? Presente en el aceite de oliva, de maíz, de girasol, en el pan integral, en las legumbres. El ácido linolénico, 18-delta-3, que presenta 3 insaturaciones. Otra forma muy amplia de clasificar a estos lípidos es dividirlos en lípidos hidrolizables, ¿sí? Y lípidos no hidrolizables. Los hidrolizables poseen alguna función química que puede ser justamente hidrolizada. Ésteres que se hidrolizan a ácidos y alcoholes, amidas que se hidrolizan a ácidos y aminas, y acetales que se hidrolizan a compuestos carbonílicos y alcoholes. Estos hidrolizables se clasifican en simples, cuando son solo ésteres o mezclas de ésteres, solo presentan en su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno, y los lípidos compuestos, que pueden ser ésteres, amidas o acetales, que además pueden contener nitrógeno y fósforo. Entre los lípidos simples encontramos los ésteres entre ácidos grasos y diferentes alcoholes superiores o alcoholes grasos, que constituyen las ceras. Y cuando el alcohol es el glicerol, el 1,2,3-propanotriol o la glicerina, forma ésteres, acilgliceroles, que son los constituyentes de las grasas y aceites vegetales y animales, entendiéndose por grasa un producto sólido a temperatura ambiente y un aceite, uno líquido a esa temperatura. Acá podemos ver la estructura de una cera, netamente un compuesto no polar, ¿sí? Un ácido graso de cadena larga, un alcohol de cadena larga. Este es el cerotato de miricilo, ¿sí? Que es el componente principal del aceite de la cera de abejas. Los glicéridos o acilgliceroles, o también llamados ésteres del glicerol, ya que el glicerol es un triol, y por lo tanto puede ser esterificado en una posición, en 2 posiciones o en las 3 posiciones. Los mismos constituyen el grupo de lípidos más destacado y estudiado. Según el grado de esterificación, 1, 2 o 3 grupos, se los clasifica en monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, ¿sí? La letra alfa implica el carbono alfa, carbono beta, carbono alfa prima, ¿sí? Estos son monoacilgliceroles. Este es un diacilglicerol, o un diglicérido, este también, y este es un triglicérido. Las grasas y los aceites están mayoritariamente formados por mezclas de esos triglicéridos, y la diferencia entre las grasas y aceites es lo que decíamos, el estado de agregación. La diferencia en su temperatura de fusión está relacionada con la presencia de mayor o menor cantidad de dobles enlaces en la cadena de los ácidos grasos de los triglicéridos. Cuando tenemos cadenas lineales, la estructura es más compacta, por lo tanto en el estado cristalino se disponen de manera más eficiente. Cuando tenemos insaturaciones, las insaturaciones de los naturales son cis, por lo tanto las cadenas se curvan y el empaquetamiento
es más difícil de producirse en el estado cristalino. Fíjense que son ácidos grasos de la misma longitud de la cadena, C18, este insaturado y este no. Y fíjense el punto de fusión de la estearina, que es totalmente saturada, tiene un punto de fusión de 71, es una grasa, y el triolato de glicerino o oleína tiene un punto de fusión de 9 grados. Decíamos que los aceites están constituidos por mezclas de triglicéridos mixtos, en los que predominan los restos de ácidos grasos insaturados. Las grasas, por su parte, están constituidas por mezclas de triglicéridos mixtos, en los cuales predominan los ácidos grasos saturados. Aceites insaturados, grasas saturadas. Las grasas y los aceites naturales contienen además pequeñas cantidades de ácidos grasos libres y una fracción llamada insaponificable. La hidrólisis en medio básico se llama saponificación. Por lo tanto, si son insaponificables, son moléculas que no se hidrolizan. Y entre ellas tenemos a hidrocarburos, ácidos grasos, esteroles. Entrando ya a nuestro tema, es cuestión luego de dar algunas características de los mismos. Los aceites vegetales y las grasas animales son las materias primas renovables más utilizadas en la industria química. Se las emplea ampliamente en la industria alimentaria, aunque comienzan a desarrollarse innumerables aplicaciones laterales. Tienen la ventaja de ser completamente biodegradables, por lo que su uso en pinturas y en recubrimientos puede reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Ya algo de esto vimos. Como materias primas de productos químicos, también pueden utilizarse como fuente de energía renovable en forma de biodiesel. En el año 2008, la producción de grasas y aceites fue del orden de las 120 millones de toneladas, 80% proveniente de aceites vegetales, palma, coco, girasol, soja, y un 20% proveniente de animales. De los vegetales se las obtiene de semillas, ¿sí?, las cuales se someten a hidrólisis para separar posteriormente sus componentes, y luego por procesos físicos habituales, destilación, extracción convencional, o incluso extracción con fluidos supercríticos, pueden obtenerse estos materiales. ¿Cuáles son las aplicaciones recientes de estos aceites no alimenticios? Como surfactantes, como lubricantes, como adhesivos, como materiales poliméricos, en pinturas y en recubrimientos, como disolventes e incluso como intermediarios para producir productos farmacéuticos. Acá tenemos una breve gráfica donde se puede ver cómo a partir de ácidos grasos pueden obtenerse distintos compuestos por diferentes procesos que ya veremos un poco más adelante, procesos de reducción, procesos de oxidación, procesos de deshidratación, procesos de esterificación, aminación, metátesis. En general, las transformaciones de los lípidos involucran dos tipos de reacciones. Reacciones del grupo carbonilo, que serían las reacciones de los ácidos grasos y sus ésteres, ¿sí?, para obtener luego de su hidrólisis ácidos grasos, aminas grasas, alcoholes grasos y glicerol. Y por otra parte, reacciones de dobles enlaces en la cadena alquílica, epoxidación, ozonólisis, dimerización, metátesis. Los ácidos grasos se producen por hidrólisis de grasas y aceites.
La hidrólisis de triglicéridos da como producto secundario glicerol, y la hidrólisis parcial genera mono y diacilgliceroles. Las sales de los ácidos grasos, desde muchísimo tiempo, se usan en la fabricación de jabones. Las sales de sodio y potasio son solubles en agua y forman sistemas coloidales. Por el contrario, las sales de calcio, magnesio y aluminio son insolubles en agua, y de ahí la dificultad para lavar con jabón, y a esto se lo llama aguas duras o semiduras. Las sales de amonio son muy solubles en agua, por lo cual se las utiliza para producir jabones líquidos. Acá podemos ver un proceso donde un triglicérido, en presencia de hidróxido de sodio, nos da el glicerol y los jabones. Este es el proceso, se conoce como saponificación de un triglicérido. Existen diferentes alternativas de hidrólisis de triacilgliceroles: la catálisis ácida, la catálisis básica y la catálisis enzimática. A la fecha se están estudiando nuevos procesos catalíticos de fácil implementación y en condiciones de reacción suaves. Se están empleando procesos heterogéneos, utilizando, por ejemplo, óxidos alcalinos o resinas catiónicas. Además de los ácidos grasos, tenemos las aminas grasas, que se obtienen obviamente a partir de los ácidos grasos. Se parte del ácido graso o sus alquilésteres y se hace la reacción con amoníaco, que en un comienzo dan nitrilos, y esos nitrilos, por hidrogenación, se convierten en aminas. Estas aminas sirven como agentes de flotación, son muy insolubles en agua, o sea, son repelentes del agua. Han tenido aplicaciones como inhibidores de corrosión, aditivos para lubricante, bactericidas e incluso aditivos para combustibles. Por su parte, los alcoholes grasos se obtienen por procesos de hidrogenación llamados hidrogenólisis, ¿sí?, de los ácidos grasos o de sus ésteres. Se los emplea como lubricante, como surfactante y en formulación de pegamentos. La producción anual ya es de 1 millón de toneladas cúbicas. Los de cadena más corta se usan para cosmética, alimentos, solventes y pegamentos. Los de cadena más larga, como surfactante, aditivos de combustible y en la formulación de ceras. El otro gran subproducto derivado de los lípidos hidrolizables es el glicerol. Es un producto también derivado de la producción de biodiesel. El glicerol y sus derivados, como los digliceroles y poligliceroles, ya sea dímeros o polímeros, se usan a gran escala en acondicionamiento de alimentos, pan, emulsiones, espumas lácticas como helados y bebidas, y también estabilizador para margarinas, en productos farmacéuticos y cosméticos como agentes emulsionantes, dispersantes o solubilizantes. Todas estas aplicaciones se basan fundamentalmente en la inocuidad de estos productos. Dentro del glicerol tenemos un derivado muy importante, el diglicerol, que es un dímero del glicerol. Se emplea como materia prima para la esterificación y esterificación de ácidos grasos y sus ésteres. Los ésteres del diglicerol ofrecen un rango de variación de propiedades
incluso mayor que los glicéridos simples. Se los emplea en la fabricación de polímeros, ésteres de diglicerol con características lipofílicas e hidrofílicas, que se emplean extensamente como emulsionantes en cosmética y en alimentación. Los más importantes son emulsionantes, por ejemplo, el digliceril diesteriato, que se utiliza para cremas, el digliceril monolaurato, el digliceril monooleato, o sea, derivados del ácido láurico, del ácido oleico. Acuérdense que los digliceroles están esterificados, ¿sí?, con estos ácidos grasos. Esa es un poco la idea, de tener grupos polares en la molécula, no esterificados, y grupos no polares esterificados. Se emplean además en alimentos como sustitutos de ácidos grasos, ¿sí?, ya que constituyen alimentos reducidos en calorías. También tenemos los ésteres de poligliceroles. Y otra aplicación interesante es la hidrogenólisis del glicerol, que es una reacción química mediante la cual un enlace simple carbono-carbono o carbono heteroátomo se rompe por la acción del hidrógeno. El heteroátomo puede variar, pero por lo general es oxígeno, nitrógeno o azufre. Una reacción relacionada es la hidrogenación, en donde se añade hidrógeno a la molécula sin romper los enlaces, ¿sí? La hidrogenólisis se lleva a cabo catalíticamente usando gas hidrógeno. Acá podemos ver los productos de hidrogenólisis del glicerol, que como ven son muy variados, pero son moléculas muy pequeñas que pueden producir bloques de construcción presentes en bloques de construcción para construir moléculas mucho más complejas. Dentro de los productos de hidrogenólisis del glicerol tenemos el etilenglicol o el 1,2-etanodiol, que se lo emplea como líquido anticongelante. También se lo ha utilizado en otras aplicaciones, como alimentación, como solvente, como material de partida. La producción, involucrando derivados de biomasa en 2010, fue casi de 9.000 toneladas. El glicerol también puede oxidarse para formar compuestos más oxigenados. Se llevan a cabo estos procesos con oxidantes estequiométricos o con procesos fermentativos. Se obtienen diversos productos como el ácido glicérico, la dihidroxiacetona o el ácido hidroxipirúvico, como se puede ver aquí en esta presentación. El ácido glicérico se lo emplea en medicina, ya que participa en procesos como la glicólisis y en la síntesis del aminoácido serina. La hidroxiacetofenona se lo emplea para preparar productos de curtido y aditivos en cosméticos, mientras que el ácido hidroxipirúvico es precursor también para sintetizar serina. Otro producto interesante derivado del glicerol es el carbonato de glicerilo, cuyos usos es como solvente, como monómero y como intermediario sintético. Los ésteres se emplean como surfactantes naturales.
Y otra molécula interesante, derivada del glicerol, es el glicidol, que se lo emplea directamente como estabilizante de aceites naturales, utilizadas también, se lo utiliza en la preparación de polímeros y como demulsificante. Esta es la molécula de glicidol. Reacciona con cetenas, con alcoholes y con aminas para formar ésteres, éteres, aminos, alcoholes, que son compuestos con aplicaciones en revestimientos de superficie y en la producción de medicamentos. También son importantes los monoglicéridos y diglicéridos derivados de la esterificación del glicidol, que se lleva a cabo por medio de reacciones empleando catalizadores ácidos. Incluso se pueden usar, ya que no deja de ser una simple reacción de esterificación, reacciones de catálisis básica con sólidos reciclables. Los monoglicéridos y diglicéridos derivados de estos compuestos se pueden obtener también por reacciones de transesterificación, ¿sí? Partiendo de glicerol y un aceite, en presencia de una base, podemos obtener digliceroles o monogliceroles. Son compuestos totalmente biodegradables y no tóxicos. Se lo suele utilizar como sulfactante o emulsionante. Por último, una última aplicación del glicerol es la formulación del compuesto glicerol formaldehído, que se obtiene a partir de glicerol y un precursor de formaldehído, obteniéndose una mezcla de ambos productos. Es una mezcla de 5-hidroxi-1,3-dioxano y 4-hidroxi-dimetil-1,3-dioxano, que genera una mezcla viscosa, incolora, casi inodora, soluble en agua, en cloroformo, en alcoholes y cetonas de bajo peso molecular. Y sus usos implican formulaciones como solvente de baja toxicidad en formulaciones veterinarias, formulaciones de insecticidas, formulaciones de tintas acuosolubles y formulaciones de pegamentos. Bueno, con esto terminamos las reacciones y los productos derivados de la hidrólisis de grasas y aceites que nos dan distintos compuestos como los ácidos grasos, los alcoholes grasos, el glicerol, entre otros. En la próxima presentación seguiremos trabajando con derivados obtenidos a partir del doble